Bueno, hay distintos aspectos, distintas perspectivas de la situación actual de la pandemia y en medio de tantos elementos conflictivos hay uno que preocupa particularmente. Ustedes lo han visto en la nota y es la diferencia de posiciones que hay respecto al regreso a clases. Ustedes han visto en las notas las dos posiciones, la del Ministerio de Educación a través de su ministra, la doctora Angulo, que dice que lo que debe hacer el país es evaluar las condiciones de la pandemia y las condiciones de salud pública por municipios o por regiones y dependiendo de cuál sea la gravedad de la situación de salud pública, decidir si se empieza a retornar a las aulas mediante un esquema de alternancia, unas clases tomadas en casa, otras clases tomadas directamente en las aulas, o si por el momento no se asiste a las aulas, dependiendo caso por caso de las condiciones de salud pública. ¿Qué dice mientras tanto FECODE, el sindicato de los educadores? Lo que dice es no rotundo a regresar a las aulas. Argumentan que no hay condiciones de salud pública, que tienen entre sus miembros y entre los educadores un porcentaje no despreciable de población vulnerable. Calculan entre 15 y 20% de los educadores mayores de 60 años, población vulnerable, y que por lo tanto no se debe volver a las aulas. Lo que han dicho muchos observadores desde hace rato, en la medida en que FECODE ha sido inflexible para discutir cualquier alternativa a esa negativa, es que están aprovechando esta coyuntura para generar presión para pedir otro tipo de dávidas y otro tipo de prebendas. Vaya uno a saber si eso es así. De cualquier manera, aquí parece un diálogo de sordos. Y entonces uno se pone a mirar qué han dicho a partir de toda esta experiencia, un año prácticamente de confinamientos en el mundo, organizaciones especializadas. Por ejemplo, ¿qué ha dicho la UNICEF? Recoge evidencia de distintos estudios y dice, se está deteriorando de manera grave la capacidad de los niños de leer, de escribir y de hacer operaciones matemáticas. Está deteriorándose la capacidad cognitiva y el potencial cognitivo de los niños por esta educación a distancia que en últimas termina perjudicando mucho más a los más pobres y termina haciendo que esto sea una situación que deteriora incluso más la distribución del ingreso. Número uno. Número dos, dice UNICEF también que el no tener acceso a la alimentación por parte de los niños que se les da en los colegios también está deteriorando los niveles de nutrición. Número 3, dice que la salud física se está deteriorando, no hay dónde jugar, no están con los amiguitos, no hay actividad física, sino que se la pasan encerrados en la casa, se está deteriorando su potencial físico y asimismo su salud mental. Es decir, UNICEF hace un cuadro bastante completo y bastante preocupante de lo que está pasando con los niños, una generación prácticamente que está perdiendo sus capacidades cognitivas, con eso su potencial de tener ingreso en el futuro y con eso además el capital humano de toda la sociedad. Eso está en un plato de la balanza, pero agreguémosle un elemento adicional y es el que tiene que ver con que eso está obligando a que las mamás se queden, muchas mamás se queden cuidando a los niños en las casas. Acordémonos que en Colombia, según el último censo del DANE, hay 40% de los hogares que tienen como cabeza de familia a una mujer sola y en los demás casos, la mujer suele quedarse también cuidando al niño mientras está educándose. Por eso el desempleo entre las mujeres, entre otras cosas, está mucho más alto que el desempleo promedio de la economía colombiana. Todo eso está en un plato de la balanza. ¿Qué está en el otro plato de la balanza? La preocupación legítima de los educadores de que hay una población vulnerable entre 15 y 20% mayores de 60 años y que hay que protegerlos. Me parece a mí que cuando uno tiene en cuenta esos dos platos de la balanza, estas vidas valen mucho, por supuesto, pero hay manera de protegerlas. Que se agarre a la población vulnerable de los educadores, que se confinen, que no se les permita ir a dar clases presencialmente, que sigan haciendo clases virtuales, que ellos no se aparezcan por las aulas, es la manera de protegerlos, como se está protegiendo el resto de la población vulnerable en el país. En el país hay gente que está saliendo a trabajar, yendo, volviendo, haciendo lo que toca hacer, mientras otros se cuidan. Eso mismo puede suceder entre los educadores. Y con mayor razón, si se aplica ese esquema discriminado de caso por caso que propone el Ministerio de Educación. Hay regiones del país y municipios del país en que la situación de salud pública no es tan grave, no hay motivos para que no haya una asistencia, por lo menos mediante un esquema de alternancia, para prestar las clases presencialmente. En ese contexto creo yo que le asiste la razón al Ministerio de Educación, creo que esas medidas
bien aplicadas ayudan a proteger a la población vulnerable de los educadores y creo que se empiezan a solucionar unos problemas de fondo que están afectando no solamente el potencial de capital humano de la población, no solamente a toda una generación en sus capacidades, sino además de eso incluso la capacidad de las mamás de volver a reincorporarse al mercado laboral.